Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Minutos pasan de las 12 del mediodía y comienza a esta hora y con esta sintonía de fondo el programa Guanil. Saben todos ustedes que es un programa que se emite cada viernes en Radio Sintonía, un programa sobre difusión del patrimonio cultural que hacemos desde esta emisora en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. Hoy se va a hablar en este programa de la conquista de Betancuria, del conjunto histórico, de las primeras ermitas, de la primera iglesia de Betancuria y del convento franciscano. Para ello está con nosotros Luis Mata, que es licenciado en Historia del Arte y jefe de sección de Patrimonio del Cabildo. Muy buenos días, Luis Mata. Buenos días, doña Pino. A todos los oyentes. Buenos días, Luis. Después hablo contigo por lo de doña Pino. Ah, Pino. Después hablo contigo. Ponme serio. Bueno, me pongas tan serio. Bueno, que anunciaba Luis que vas a hablarnos hoy de la conquista de Betancuria, ¿no? Yo supongo que la conquista de Betancuria y su fundación parte cronológicamente de la llegada de Juan de Betancourt aquí a las Islas Canarias, que fue el primer conquistador de las islas, ¿no? Sí, efectivamente, se puede hablar de la conquista de Betancuria y no sería ilógico hablar de la conquista de Canarias, puesto que se produce el primer asentamiento tras la conquista, Betancuria, nuestra isla, pero a partir de aquí es una serie de acontecimientos, pues ya se acoplan a la corona de Castilla el resto de las islas y empieza Canarias a pertenecer a la corona de Castilla. Empieza el ciclo histórico, digamos, una vez que los restos de los programas, como compañeros han venido por aquí, han hablado de la prehistoria. Empieza un nuevo ciclo. Efectivamente, hablar de la conquista, hay un suceso histórico en 1493 en el que el Arrak Sabán, un pirata berberisco, arrasa toda la vía Betancuria, el primer emplazamiento, y hay muy poca documentación sobre esta época, pero los acontecimientos son de tal importancia porque hay que tener en cuenta que es desde Betancuria, durante 4 siglos la capital de la isla, donde se irradia el resto de la cultura hasta nuestros días, por muchísimas circunstancias. De la época de la conquista en sí, como digo, la documentación se perdió toda, incluso los pocos restos de las características constructivas lo mencionaremos a lo largo de este programa, pero hay algunos documentos se han conservado. Hay un documento sobre la conquista, son documentos franceses, el de Canarien, y hemos podido recabar algunos de ellos que narran, yo creo que describen perfectamente para los oyentes cuál es el proceso en conquista. Yo creo que como un buen salón teatral nos pueden describir cuál es la fórmula de conquista e incluso describir para los oyentes, digo, cómo era la isla cuando llegaron los conquistadores. Si te parece, te leo esto como preámbulo. Perfecto, perfectamente. Así nos situamos de cómo era la isla cuando llegaron los conquistadores. Son las crónicas de la conquista, son las crónicas francesas de la conquista. Pues muy bien. Empieza así. Dice, y cuando llegaron a la isla de Herbania, a los pocos días, se fue Gadifer, que junto con Juan de Betancourt venía Gadifer de la Salle, sí. Juan de Betancourt los conquistadores de Lanzarote y Fuerteventura, con los compañeros de la barcaza en número de 35 hombres, para ir al arroyo de Palma, y llegaron cerca de él,
de noche y encontraron una fuente donde descansaron un poco. Después empezaron a subir una alta montaña de donde se puede ver bien una gran parte del país. Y al llegar a la mitad de la subida, los españoles no quisieron avanzar más y regresaron 21, la mayor parte de ellos ballesteros. Pero Gadifer no quiso retroceder y siguió su camino con 13 hombres más, entre los cuales solo había 2 arqueros. Al llegar a la cumbre, como 6 de sus compañeros, con 6 de sus compañeros, y se fue allí donde el riachuelo cae en la mar, para saber si había algún puerto. Después volvieron subiendo por la corriente arriba y encontraron a Remonet de Levedán y a sus compañeros que les esperaban ahí, a la entrada de Las Palmas. Allí es tan fuerte la entrada que un solo hombre la guardaría contra todo un ejército, y no se extiende más de 2 tiros de piedra de largo y 3 o 4 brazas de ancho. Allí se vieron obligados a descalzarse para pasar sobre las piedras de mármol tan lisas y tan resbalizas que solo puede uno mantenerse a 4 pies, y aún así era preciso que los de atrás sustentasen los pies de los de adelante con el extremo de sus lanzas, y después los primeros arrastraban a los últimos. Y cuando se ha pasado, al otro lado se encuentra un valle hermoso y llano y muy agradable, en los que habrán unas 900 palmas que dan sombra al valle, con arroyos de agua que corren por el medio, y las palmas están por grupos de 100 y 120, y son tan altas como mástiles, de más de 20 brazas de altura, tan verdes, tan enramadas y tan cargadas de dátiles que da gusto mirarlas. Allí comieron Gadifer y sus compañeros en su hermosa sombra, sobre la hermosa hierba verde, cerca de los arroyos corrientes, y descansaron un poco, porque estaban muy cansados. Después volvieron a caminar y subieron por una gran cuesta, y ordenó Gadifer a 3 compañeros que fuesen adelante a cierta distancia, y cuando aquellos 3 compañeros se apartaron un poco, dieron con sus enemigos. A partir de aquí, es la descripción del que todavía se llama Malpaso de la Vega de Río Palma, y la descripción de este hermoso valle que todavía afortunadamente quedan palmeras, no tantas como describe Le Canarien, pero sí que quedan. Sigue el relato. Sí, no, te decía que según las crónicas de la época sabemos entonces que cómo era la isla de Fuerteventura, verde, en esa zona en concreto, claro, llena de palmeras y de dátiles. Claro, por eso yo creo que encuentran, y es a partir de aquí donde es a partir de donde Gadifer elige para el lugar, para la construcción de su castillo de Baltarajal, donde empieza la historia y donde empieza la fundación de Betancuria. Parece ser que este castillo de Baltarajal, que funda Gadifer de la Salle, fue arrasado por los que estaban en su momento viviendo, por los aborígenes, y que posteriormente es Juan de Betancourt el que a través de otro castillo, el de Rique Roque, pues consigue convencer a los reyes, a Ellos y Guise, para que se bauticen en una pequeña ermita que había en este castillo. Bien, perdón, Luis. Entonces, ¿en qué lugar en concreto Gadifer de la Salle funda su castillo o torre de Baltarajal? No se sabe exactamente. No se sabe exactamente. No se sabe, después, ni uno ni otro. ¿Y la de Juan de Betancourt tampoco? Tampoco. Unos dicen que el Rique Roque podía estar incluso más adentro, podía estar aquí en el Barranco de la Torre, la de Rico Roque, y que Baltarajal podía estar en el Llano Santa Catalina o en la Trata, pero no se sabe exactamente cuál es el lugar. No quedan restos ninguno de estos castillos. No. Lo lógico que estén, pues, por esta descripción, en aquellos lugares donde sería controlar el acceso, ¿no? Por eso, probablemente, pues, muy cerca de este Malpaso. Lo importante de esta situación es que son las primeras construcciones. De aquí se irradia el resto de la historia de Fuerteventura y el resto de la historia de Canarias. Juan de Betancourt ya ordena que se haga una pequeña ermita. Hay que tener en cuenta que este hecho es fundamental porque la expansión de las nuevas culturas son normandos, pero que Juan de Betancourt pide ayuda al rey de Castilla y se irradia hacia todo el Atlántico una nueva cultura constructiva que es imagen de los estilos en boga de los lugares de origen. Así hay que tener en cuenta esta pequeña ermita que se construyó al principio, y las primeras construcciones son arrasadas, como digo, en 1593 por Rex Saban, pero sí quedan restos de estas manifestaciones en las actuales elementos arquitectónicos, como la iglesia de Santa María. No estás hablando, perdona Luis, de la primera ermita que posteriormente fue la iglesia de Santa María de Betancuria. En 1410 Juan de Betancourt se hace traer un constructor para que inicie la construcción de esta pequeña ermita bajo la vocación de Santa María. La Betancuria, hasta siglos después, no se llamó Betancuria, se llamaba la Villa de Santa María de Betancourt o la Villa de Santa María. Y la pequeña villa gótica también se le llamó también, por su trazado sinuoso, los estilos
arquitectónicos que llegan a Canarias en general y luego incluso a Sudamérica son en primer momento, un momento inicial, que hay 3 periodos, momento inicial, pues los estilos en boga en Normandía, en Francia, un estilo puro gótico ojival, que podemos encontrar elementos sueltos después del arrase del pirata berberisco en la actual Santa María de Betancuria. Parece ser que se conservan elementos muy puros de ese estilo, un estilo noble, pues se dedican piedra. Y hay otro estilo que también viene de la parte del sur de la península, que se restringe casi a la madera, que es el mudéjar. Estilo mudéjar, que todas nuestras ermitas en sus artesonados de madera, sobre todo donde se delimita. El actual Santa María de Betancuria, parece ser que el arco apuntado, ahora en estos momentos hablaremos en otro momento de la actual iglesia, el arco apuntado de la parte principal, de la nave principal, es mucho más apuntado, y además se encuentran elementos como arcos mistilíneos muy puros, ¿no? En la sacristía son arcos mistilíneos, son apuntados como muy decorados, y en la torre, en el primer cuerpo de la torre, por dentro y convertido en capilla bautismal, se ve un descanso del resto de las partes de la torre, que descansan en un ochavo, en unos nervios, ochavados en 8 nervios, que también apuntados, terminan en arcos apuntados, que pertenecen a un estilo bastante puro dentro del estilo gótico. A partir de aquí, como digo, esta expansión de los nuevos estilos no encuentran ninguna cultura que sea capaz de frenarlos o siquiera de mezclarse. El mundo aborigen es un mundo que vive al día, un mundo con pastoreo, y sus construcciones son efímeras. Así pues no encuentran ninguna otra cultura que les impidan desarrollarse como tal. Solo la escasez de elementos en comparación con los de procedencia y la climatología va cambiando a lo largo de la historia, pues las formas constructivas de ese periodo inicial. A mí me gustaría, Luis, si a ti no te importa, hacer un poco de hincapié en la iglesia de Santa María de Betancuria, un poco retomando los datos que tú has dado, que en 1410 fue Juan de Betancourt quien decidió reedificarla cuando era primero una pequeña ermita, ¿no? Y que la obra fue dirigida por Juan Le Masson, que ayudado por canteros y peones que trajeron de Normandía, y que en aquella época, digamos que en Francia imperaba el estilo ojival del que tú has hablado, y que me imagino que la iglesia de Santa María de Betancuria todavía tenga alguna influencia de estos estilos aportados por los albañiles e instructores de la obra, ¿no? Sí, incluso en el primer cuerpo que estamos hablando de la primera torre, fuera hay un escrito que se le dedica al maestro que la hizo, el maestro Párraga, de estilo muy temprano. Y cuando fue arrasada también por Arraez Sabán, que tú también lo has comentado un poco, y a partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? A partir de ahí empieza una nueva etapa ya más histórica. Luego, durante 4 siglos, Betancuria, yo creo que ese es otro programa. Sí, a partir de aquí es otro programa, vamos a dejarlo capital, aquí. Sí, se convierte en la capital de la isla desde el punto de vista administrativo, social, político, durante muchísimos siglos. Es evidente que no es lo que ellos primero vieron al entrar, esa parte de riqueza, de riachuelos, etcétera. La constante es que va a ser hambrunas y penurias el resto de la historia, pero es de Betancuria donde el fenómeno cultural se irradia. Aparte de los conquistadores, luego viene el segundo viaje de Gadifer, se hace acompañar por su sobrino, Maciel de Betancourt, el sobrino de Juan de Betancourt, y empieza la época de las islas de señorío, con las penurias que esto conlleva, puesto que nada tiene que ver el proceso social que se desarrolla bajo el dominio del señor con otras islas de realengo que están mucho más libres. Y esto, si te parece, lo comentamos en otro momento. Antes hacías mención al trazado gótico, le llaman en Betancuria la pequeña villa gótica, sí, por su trazado sinuoso, que corresponde al trazado urbanístico de otras ciudades, sobre todo de francesas, que donde más se desarrollan, y de Europa, en el que no hay un concierto, sino que se va un poco desarrollando dependiendo de las circunstancias orográficas. Hay una circunstancia fundamental para el resto de la historia de Fuerteventura, como digo, que sobre todo la parte cultural, es que al poco tiempo en las conquistas ya venían acompañadas de un sistema misional.
o sea, el misionero aparece en la fundación de un pequeño convento. Los autores no se ponen de acuerdo, pero de todas formas sí hay que constatar cómo llegan al principio de todo, sobre 1414, sobre la primera etapa justo de la conquista, un grupo de franciscanos que para levantar un pequeño convento. Es destruido también por Raxabán, reconstruido posteriormente. Hablaremos de lo que es el próximo programa del resto de la iglesia que queda, el convento y la iglesia de San Diego Alcalá, que es la cuevita donde oraba el santo. Pero hoy no vamos a hablar de la fundación, sí, precisamente del momento, convento, sí, ¿no? se funda convento y se dedican a la evangelización de la población aborigen. Es conveniente también mencionar, es un periodo tan importante, parece muy concreto en el tiempo, pero es tan importante porque raya todo. En estos momentos, una bula papal prohíbe la esclavitud de los aborígenes que se convierten. Eso es importante para ver cómo las poblaciones se pueden mezclar lo posible, el aborigen con los nuevos conquistadores para el futuro. Eso es importante porque muchas veces se hacían esclavos y tal. En estos momentos, bajo pena de excomunión, se prohíbe la esclavitud del aborigen que se conquista, y a partir de aquí aparecen muchísimos relatos en los que incluso párrocos son aborígenes convertidos. A partir de aquí, como digo, la misión cristianizadora pues irradia todo un mundo de cultura. La acción franciscana es una de las acciones permanentes que son más relación tienen con la población en concreto. Basta una década, 10 años para que parece ser que toda la pequeña población que puede haber en Fuerteventura sea asumida bajo la acción católica, y empieza toda una sociedad cultural nueva. En esta época en la que tiene lugar una de las características católicas más importantes para la historia, que es la aparición de la Virgen de la Peña. Estamos hablando al principio también, a finales de este 1400, y la construcción de esa pequeña ermita. Parece que los habitantes, cuando la villa es arrasada por el pirata berberisco, se van abajo, a la Vega de Río Palma, y ya está construida esa pequeña ermita que luego se agrandará con la nueva de la Vega de Río Palma, pero que ya fíjate cómo toda una cultura bajo el signo del catolicismo y de esta acción misionera pues va a irradiar hasta el día de hoy, y va un poco a guiar la norma espiritual y de las mentes de toda la población de Fuerteventura. Luis, durante 4 siglos fue Betancuria la capital de la isla de Fuerteventura, pero no sé si durante 4 siglos también fue la capital del archipiélago canario Betancuria, porque también lo fue. Y no sé, tú me dirás. Bueno, si... No, hombre, le llaman la capital porque es la primera ciudad que se funda tras la conquista. Luego inmediatamente empieza la conquista del resto de las capitales, y como yo te decía antes, las islas que son de realengo, muchas más ricas y mucho más importantes, pues enseguida, también hasta el día de hoy, lamentablemente, pues se expanden de forma distinta a Fuerteventura. Hay un hecho que quizás pudo haber marcado una diferencia con respecto a esto que estamos hablando, el hecho que, como sabes, Pino, en 1424 el Papa, por bula creo que fue 1424 Martín V nombra obispo de Betancuria a Fray Martín de las Casas, que por cierto que fue sede por un tiempo efímero, sí, del obispado de Fuerteventura. Nunca llegó a residir, sí, pero fue obispado. El hecho de que fuera nombrado posteriormente obispo de Málaga, esto se aprovechó para cambiar el obispado a Rubicón, a Lanzarote, y es importante la influencia de la Iglesia en estos momentos, que quizás eso relegara a la primera capital fundada tras la conquista un poco al segundo plano, y empezaron otras islas a tener importancia. Pero efectivamente fue en esta época que estamos hablando, fue obispado, aunque efímero, de Canarias. Fue el primer obispado de Canarias y primera ciudad tras la conquista. Y que fue el obispo de Rubicón, como tú decías, Fray Mendo de Viedma, quien logró en 1428 la anulación del obispado de Fuerteventura, ¿no? Vamos a ver por qué motivo hizo esto el obispo de Rubicón. Sí, incluso se hizo traer, Juan de Betancourt se hizo, aparte de traer a Jean Lamazón como primer constructor, se trajo a un primer párroco, a Le Verrier, que él murió en Fuerteventura, tuvo toda la vida ahí. Hay que tener en cuenta la importancia cultural, yo me olvidaba, la importancia cultural y religiosa de esta etapa, sobre todo la cultural ligada a la religión, que habían en esta fecha. Se pusieron en marcha la construcción de 3 ermitas más,
O sea, no solo con Santa María de Betancuria, empieza el convento franciscano, pero imagínense lo reducida que podía ser la población en aquel momento, que empezaron a traer, pues me imagino que pequeños grupos de colonos del sur de Andalucía, y que básicamente son los que van a colonizar Fuerteventura poco a poco, que habían 3 ermitas más: Santa Catalina, que es una obra que es anterior, sabemos que es anterior, hay poca documentación, insisto, pero sabemos que es anterior a 1567, luego San Esteban, que esta sí que duró hasta hace no mucho, fue destruida, y otra también una ermita, otra ermita a San Salvador, y otra a Santa Justa y Rufina, y Santa Lucía, la Santa. Imagínense Betancuria, pequeña villa histórica con pues 6 ermitas, o sea, y además a partir de esta fecha, bajo el poder del señorío, se instala un sistema un poco administrativo, bajo un cabildo, una especie de cabildo que llevaban, pues como el señor el que mandaba un poco más que la vida administrativa, cerealista, de cultivos, y algún mandato para que los nuevos colonos, un poco obligarlos a que periódicamente asistieran al entorno de Betancuria como entorno cultural y económico. Para los granos se compran ahí, imponían las tasas económicas de precios y medidas, etcétera, etcétera. El núcleo poblacional, digamos, de Fuerteventura estaba centrado solo exclusivamente en Betancuria, y durante muchos años se empeñaron en que fuera así, prohibiendo que muchos vecinos se asentaran mucho más lejos. Por ejemplo, los de Pájara o Antigua fue capital muchos siglos después. Para que no se perdiera Betancuria como centro dinamizador de toda la vida del majorero a partir de ese momento. Bien, aparte de estas ermitas, 6 creo que nos has comentado que se fundaron en la época de la conquista. San Sebastián, San Esteban, Santa Justa y Rufina, 4 más la de San Diego, ¿no? San Diego fue posterior. Diego, sí, San Diego lo que ocurre es que también tras la referencia que tenemos, tras la llegada de esos 7 frailes que dicen que llegaron cargando sobre sus propios hombros los materiales para ese primer convento, por lo tanto pensamos que debió ser bastante humilde. Posteriormente, después de la Rack Sabán, sí se reconstruye un convento con mucho más decoro, y de los que queda hoy la planta y las naves de aquella iglesia, que era enorme. Ahí es San Diego de Alcalá lo funda, y donde el santo oraba al lado, una cuevita, es donde se hace posteriormente la iglesia de San Diego de Alcalá. Bien, has mencionado las ruinas, digamos, lo que es hoy en la actualidad el exconvento de San Buenaventura, ¿no? Los, digamos, misioneros, los franciscanos, supongo que hicieron una labor religiosa durante no sé cuántos siglos, tú nos dirás, en la isla de Fuerteventura, sí. Cuando se marcharon de la isla, y si se recorrían toda la isla cristianizando a los habitantes de la isla de Fuerteventura. Durante muchísimos siglos han dejado pues la herencia salpicada afortunadamente por toda nuestra geografía. Vemos cómo en una isla en que apenas subsistía la población, grandes hambrunas, se diezmaba por las pestes y sobre todo por las hambrunas que se pasaban, pues ha dejado salpicado nuestra geografía, como digo, de ermitas, de muy preciosas ermitas desde el punto de vista no solo estilístico sino histórico. Siguen su norma catolicista, cristianizadora. Pues bueno, han dejado para el recuerdo ermitas que ya alguna compañera vendrá a explicarla por su gran belleza, como San Pedro de Alcántara, y así el resto, o la vecina Santa Inés, que también es una de las más antiguas que tenemos. También se conservan restos de esta época. En la iglesia de Pájara se conserva, adyacente a una de las naves, que ya también hablará en su momento porque es muy particular, también una torre muy semejante a la que se conserva en la actual Santa María de Betancuria, también con esos gallones o chavados, esos nervios que descansan, en los que parte, en esa ya queda muy poca torre, pero que parte del resto de la torre, que también vienen de esa época. También en la actual iglesia del convento de San Buenaventura hay algunos arcos mistilíneos de muy bella confección, que también se piensan que es parte de lo que quedara de la raza de la Rack Sabán, y que se aprovechan estilísticamente para ser utilizadas, pues como son una ventana de un lateral de esta nave que queda. La arquitectura religiosa en esta zona llegó con la conquista, lógicamente, como tú has comentado, pero yo no sé si queda algo sobre este tema de lo que... Supongo que sí, ¿no?
Sobre la cultura religiosa, queda Sí, todo. sí, la arquitectura, sí, ¿qué tipo de arquitectura trajeron los religiosos? Sí, no, bueno, sí queda la orden seráfica franciscana, la orden, hay que tener en cuenta, fíjate, que el Papa, el obispo que se nombra, aunque queda en Málaga, el obispado que se nombra es de la orden, pertenece a la orden seráfica franciscana, y recobra gran importancia entonces la orden. Es una orden su voto, por decirlo de alguna forma, es la pobreza, pues un poco desmedicante. Es el cordón el que aparece en algunos sitios, en el San Diego de Alcalá, creo que aparece el cordón de la orden, el cordón seráfico de la orden, aparece tallado en algunas portadas. Es una orden humilde y por lo tanto yo creo que impregna, primero se impregna de la propia característica de Fuerteventura, también la humildad, pero que impregna un poco humildad y unas características especiales constructivas bastante sobrias. No estamos hablando de otras influencias cristianizadoras como en Sudamérica, en donde a lo mejor jesuitas y otro tipo de órdenes, pues mucho más, digamos, con poder económico, pues irradiaban otras fórmulas estilísticas mucho más importantes y mucho más grandiosas. Esta orden, como digo, pues se limita un poco al contacto directo pues con la población, a ayudar, casi vive en sus tintes de su trabajo y un poco de la mendicidad hasta cierto punto. Entonces las fórmulas constructivas que se desarrollan a partir de sus criterios pues son bastante sobrias y bastante elementales. Pues bien, Luis, el próximo programa, que será el día 5 de noviembre, el próximo programa Guanil sobre difusión del patrimonio cultural de la isla de Fuerteventura, pues hablaremos, o nos hablarás, no sé si serás tú la persona que va a venir, de la nueva organización económica, política y social de los siglos XVI y XVII, del patrimonio histórico artístico. Se ampliará la información sobre la iglesia de Betancuria, sobre la historia del edificio, los elementos arquitectónicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa iglesia luego tarda muchísimos años, claro, luego en terminarse, y también cambia todo el proceso histórico. De hecho, lo que estamos hablando hoy es el fundamento histórico de lo que va a ser el proceso del resto de la historia de Fuerteventura. Bien, pues hoy en este espacio, durante estos minutos, se ha hablado de la época de la conquista, de la fundación de estos edificios emblemáticos que conforman el patrimonio cultural de la isla de Fuerteventura, y en el próximo programa se va a desarrollar más ampliamente lo que se ha comentado hoy aquí. Luis Mata, muchísimas gracias por acompañarnos, por ampliar esta información para todos los oyentes interesados en conocer el patrimonio de la isla de Fuerteventura, y será entonces hasta el próximo viernes aquí en Guanil. Muchas gracias. Gracias, Luis. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Radio Sintonía.